Se volvió hacia los mineros que habían seguido al duque y le dijo al señor Cobbler: «La leche llegará muy pronto. Es, desde luego, para los niños más pequeños. He pedido que manden más huevos y creo que habrá más mantequilla, aunque dudo mucho que les quede pan para acompañarla». «Con eso será suficiente», dijo el señor Cobbler. «Su señoría ha sido muy generoso». A Marisa le pareció que el duque miraba hacia ella con una sonrisa enigmática en los labios. «Me alegro», dijo Marisa con suavidad. «Ahora creo que debo llevarme a mi hija a casa», dijo el duque. «Ha sido un día largo para ella». Puso a Aline sobre sus pies y le extendió la mano a Cobbler. «Adiós, Cobbler, y si las cosas vuelven a andar mal, venga usted mismo a verme al castillo. Creo que sería mucho mejor que discutiéramos las cosas entre nosotros». «Lo haré, su señoría», dijo el señor Cobbler, «y gracias por lo que nos ha prometido». «El dinero llegará aquí mañana, a primera hora», repuso el duque, «y me ocuparé de que las promesas que les he hecho se hagan realidad cuanto antes». «Gracias de nuevo», contestó el señor Cobbler, y los hombres que lo rodeaban expresaron con murmullos su aprobación. Los caballos del duque y Marisa habían sido conducidos a donde estaban ellos. «¿Llevo a Aline a casa en la carreta?», preguntó Marisa. «Creo que ella preferiría venir conmigo», contestó el duque. Habló con uno de los mozos después de montar a Samson, y aquél levantó en brazos a Aline, quien se sentó a horcajadas frente a su padre. «Esto es muy emocionante, papá», la oyó decir Marisa. «Nunca me había subido a un caballo tan grande». El otro mozo ayudó a Marisa a montar, y el duque bajó entonces la mirada hacia los hombres que los observaban. «Adiós», dijo. «Me alegro mucho de haberlos conocido a todos». Los hombres vitoreaban al duque, mientras los dos caballos se alejaban, y Marisa se conmovió. «Debo estar muy cansada», pensó, y comprendió que era la verdad. No había dormido la noche anterior, ni había probado bocado desde la cena ligera que había tomado antes de bajar a la biblioteca con el manuscrito en la mano. Casi había olvidado el horror de la noche anterior. Había estado muy ocupada todo el día, tratando de rescatar a Aline y de ayudar a los niños de los mineros. Pero ahora, la humillación sufrida ante la actitud del duque y la manera insultante como la besó, envolvieron su alma en una oscura neblina. Por unas cuantas horas se había enfrentado a una situación crítica, había tomado decisiones y obligado a la gente a obedecerlas, realizando casi un milagro. Pero aquel momento de gloria había pasado ya. Volvía a ser solo una mujer, a quien habían sorprendido en un acto vergonzoso, una calumniadora, una espía, a la que todo hombre decente despreciaría. El camino de regreso al castillo le pareció interminable, pero casi se alegró. El duque no le prestaba atención, absorto en su conversación con Aline. Pero cuando llegaron al bosque, él, por fin, le dijo con ligero sarcasmo: «Espero, señorita Mitton, que esté usted satisfecha». «¿Qué les prometió a esos hombres?», preguntó Marisa. «Mejores salarios, y la paga que debieron haber recibido durante la huelga, andamios nuevos para la mina, todos los recursos de seguridad que consideren esenciales, una casita y una pensión vitalicia para la viuda y los hijos del hombre que murió». Marisa contuvo un momento la respiración. «Eso es maravilloso», exclamó. «También haré que los carpinteros del castillo reparen las casas. Si usted y Aline intentan visitar esos lugares, creo que deben mejorarse». «No por nosotras, sino por ellos», protestó Marisa. «Mis intenciones son buenas, aunque estoy seguro, señorita Mitton, que no dejará de hacerme alguna crítica». «No intento tal cosa.
Estaba segura de que usted ignoraba lo que estaba sucediendo. Pero, como me hizo notar, fue culpa mía, insistió el duque. Son muy pobres, papá, intervino Aline. Duermen en el suelo y solo tienen sillas muy duras y rotas. Les prometí a las niñas regalarles mis juguetes, pero creo que ellas no sabían de qué hablaba. Nunca habían visto uno en su vida. Corregiremos eso en el futuro, dijo el duque. La señorita Mitton dijo que podía regalarles todas mis viejas muñecas, pero me gustaría comprarles algunas nuevas también. ¿Puedo hacerlo, papá? Puedes hacer lo que quieras, dijo el duque. Marisa creyó advertir que el duque hablaba con cierta turbación. Habían salido para entonces del bosque, y el duque fustigó a Samson hacia el castillo a trote rápido. Les faltaba todavía alguna distancia que recorrer, cuando al fin llegaron frente a la casa. Aline iba muy callada, y Marisa comprendió que debía estar agotada. Se estaba cayendo de sueño. Un lacayo del castillo la bajó de la silla. «Llévala a su habitación», ordenó el duque. Otro criado ayudó a Marisa a desmontar, y cuando ella puso pie en tierra, se sintió extrañamente insegura. Su cansancio había aumentado durante la última parte del recorrido a casa. Ahora se preguntó si tendría suficiente fuerza para subir los escalones. El duque había entrado ya en la casa. Al llegar al vestíbulo, Marisa escuchó voces. Podía escuchar la voz de la señorita Wickham, aguda y excitada, pero la oyó desde muy lejos y le faltó la respiración. Instintivamente se quitó el sombrero. Entonces el vestíbulo pareció dar vueltas en torno a ella, y una ola de oscuridad subió del piso y la cubrió por completo. Se encontraba al final de un largo túnel. Veía una tenue luz en el fondo y sentía que se estaba moviendo. Pensó por un momento que continuaba cabalgando, pero entonces comprendió que se había desmayado y que el duque la llevaba en brazos. Aquellos brazos le proporcionaban una confortante sensación de seguridad, desconocida para ella. El duque la oprimía fuertemente contra su pecho, a pesar de que su carga era muy ligera. Se movía con paso firme y, sin abrir los ojos, Marisa comprendió que estaba subiendo el tramo de escalera que conducía hacia el piso del salón de clases. La noche anterior, el duque la había besado, y ella había sentido miedo. Ahora se sentía en el paraíso al estar tan cerca de él, sostenida por sus fuertes brazos. Hubiera querido ocultar el rostro contra su hombro, pero permaneció inmóvil, pensando, en silencio, que jamás volvería a vivir un momento así, ni volvería a sentir los latidos del corazón del duque contra su mejilla. Alguien abrió la puerta del dormitorio y Marisa, aún con los ojos cerrados, sintió que el duque la llevaba a través de la habitación. La depositó muy gentilmente contra las almohadas, y ella tuvo que resistir el absurdo impulso de levantar los brazos y retenerlo. «Acuéstenla», oyó decir al duque con voz profunda. «Está completamente exhausta, y traten de convencerla de que coma algo. Como usted ordene, su señoría». Era el ama de llaves quien hablaba. Marisa pensó que el duque debía haberse dirigido a la puerta, y sus párpados temblaron por un momento. Entonces sintió la mano de él en la suya y escuchó su voz, que le decía con suavidad: «Me siento profundamente agradecido, señorita Mitton». Debe haber notado que estaba consciente, pensó Marisa con repentino pánico, escuchando las pisadas del duque al alejarse. Estaba tan cansada que se dejó desnudar. Una de las doncellas le introdujo un camisón por la cabeza y le quitó los broches del cabello. Le trajeron comida y, por agradarlas, tomó un poco de sopa y comió unos bocados de pollo. No tenía apetito, y cuando comprendió por fin que la habían dejado sola, se sumergió en profundo sueño. Cuando despertó, comprendió que debía haber dormido muchas horas.
pues la habitación se encontraba a oscuras. Se quedó pensando en lo que había ocurrido. Recordaba más que nada la sensación que le habían producido los brazos del duque al conducirla por la escalera. Había pensado, cuando trató de marcharse del castillo, que el único recuerdo que conservaría de él sería el de aquel instante en que la maldijo y le ordenó que desapareciera de su vista. Pero ahora comprendía que nunca podría olvidar la seguridad de sus brazos, ni la gentileza con que él la había depositado en la cama y le había dado las gracias. El amor que sentía por él la envolvió en una ola gigantesca, pero luego recordó el desprecio y el disgusto de su voz cuando la insultó al descubrir el manuscrito. La odiaba, la despreciaba, y ella no podía hacer nada para remediarlo. No se sentía con fuerzas para volver a verlo. Debía marcharse del castillo como lo había intentado el día anterior. De lo contrario, tendría que soportar, quizá, la humillación de que él la despidiera. Marisa se sentó en la cama, encendió una vela y miró el reloj sobre la chimenea. Eran casi las 5 de la madrugada. Pronto amanecería, debía irse antes que la vida comenzara en el castillo. Se levantó y se vistió. Le temblaban las piernas y sentía la cabeza un tanto ligera, pero, por lo demás, la noche de descanso había borrado gran parte de su fatiga. Se puso las ropas de viaje de color azul. Las encontró en uno de sus baúles, que sin duda una de las doncellas había hecho subir para buscar su camisón. Marisa llegó a la conclusión de que los vestidos que Kitty Barrington le había dado para usar en el castillo no le importaban ya. Su tía se los había dado con un propósito, y este ya no existía. Lo dejaría todo allí y más tarde, tal vez, le escribiría a la señorita Wickham para pedirle que le enviara su equipaje a la casa de Lady Barrington en Londres. Hasta entonces, no creía necesitar nada del contenido de los baúles. Cuando terminó de vestirse, tomó del cajón donde la depositó el día anterior la carta que le había escrito a Aline. Con la vela en la mano, atravesó el corredor y puso la carta en la mesa del salón de clases. Después, bajó la escalera y salió por una puerta lateral que conducía a las caballerizas. Podía escuchar a las doncellas que caminaban por el vestíbulo y un rumor de voces procedentes de la cocina, pero no vio a nadie. Al llegar a las caballerizas, encontró a 2 de los mozos más jóvenes, que barrían las casillas de los caballos y que levantaron la vista sorprendidos. «Necesito que un carruaje me lleve de inmediato a la estación», dijo Marisa. «Tengo que ir a Londres». «Muy bien, señorita». Si a los sirvientes les pareció extraño que alguien que vivía en el castillo fuera a las caballerizas, en lugar de enviar un mensaje, no lo demostraron. Muy poco después, los mozos habían sacado al patio la berlina y enganchado los caballos. Un cochero, que llegó abrochándose presuroso el uniforme, subió al pescante y tomó las riendas, y un mozo la ayudó a subir al carruaje. Marisa se recostó contra los cojines mientras los caballos salían del patio. No volvió esta vez la vista hacia el castillo ni hacia la belleza de los alrededores. Tenía la impresión de que escapaba de algo que no podía explicar. Era una sensación absurda y, sin embargo, existía. Deseó haber podido fustigar a los caballos para que avanzaran a mayor velocidad. Casi esperaba escuchar tras ella los cascos de un caballo y a alguien que le ordenara al cochero que detuviera el carruaje y le pidiera a ella que regresara. Al llegar a la estación, el mozo abrió la puerta del carruaje. «¿A qué hora pasará el próximo tren?», preguntó Marisa. «No creo que el lechero haya pasado todavía, señorita», contestó el mozo, levantando una señal escarlata para que éste se detuviera al pasar. Hacía frío en el pequeño andén y Marisa se estremeció. El viento de noviembre penetraba bajo su capa de viaje y el aire helado golpeaba sus mejillas.
escuchó el silbido del tren en la distancia y vio surgir una nube de humo negro de una curva lejana. «Ahí viene el tren lechero, señorita», anunció el mozo. «Casi siempre trae 2 vagones para pasajeros y no hay mucha gente a esta hora del día». El chico miró el tren por un momento antes de añadir: «Volverá esta misma noche, ¿verdad, señorita? ¿Puede decirnos a qué hora debemos esperarla?» Por un momento, Marisa se sorprendió ante la pregunta, pero comprendió que, como no llevaba equipaje, el mozo pensaba que iba a Londres solo por un día. No sabía por qué, pero le resultaba difícil decirle la verdad y, sin embargo, era preciso. «No volveré», repuso con firmeza. Marisa cruzó el estudio que había sido de su padre y se quedó de pie por un momento, junto a la ventana, contemplando el descuidado jardín. Era un nublado día de noviembre. El ambiente gris y sombrío estaba acorde con los sentimientos de su corazón. Con un ligero estremecimiento, Marisa se alejó de la ventana y se acercó al fuego. Extendió las manos hacia las llamas que se elevaban y se preguntó por qué ya nada podría disipar el frío que sentía en su interior. Llevaba puesto uno de los 2 vestidos negros que había comprado en una tienda de St. Albans cuando murió su padre. Era de tela corriente, pero acentuaba las suaves curvas de su cuerpo y la blancura de su piel y el color rojo intenso de su cabello. Al levantarse esa mañana, se había recogido el cabello en un sencillo moño, anudado deprisa, para no mirarse al espejo en la nuca. Sabía demasiado bien que si contemplaba su propia imagen, la asustarían sus ojos angustiados y llenos de ojeras, producto de una noche de insomnio y de las lágrimas que había derramado sobre su almohada. Había regresado a casa como un animal herido, buscando el santuario de lo que le era familiar y, sin embargo, había encontrado muy poco que la consolara de los recuerdos del pasado. Era imposible rehuir el recuerdo de su padre, clamando contra la alta sociedad, lanzando denuestos contra todos los que ostentaban un título de nobleza y culpando a la aristocracia de todos los males del país. Y sin embargo, de la noche a la mañana, todo el odio que su padre la había hecho sentir, todas sus convicciones, todos sus deseos de venganza, se habían esfumado como por arte de magia. No necesitaba preguntarse el motivo de aquella transformación. Se había enamorado. Mientras viajaba del castillo hacia Londres, se dijo que, cuando estuviera lejos, olvidaría al duque. Pero no había sido así. ¿Cómo podría olvidar que, en 2 ocasiones, aunque muy diferentes, él la había estrechado entre sus brazos? Con un esfuerzo sobrehumano, había contenido las lágrimas hasta que se vio a solas en la familiar alcoba de Burrington Park. Los sirvientes, el viejo Bates y su esposa, no se habían sorprendido al verla. «Nos preguntábamos cuándo volvería, milady», había dicho Bates. Le habían servido de cenar, pero Marisa no pudo probar bocado. Se levantó a toda prisa de la mesa y se dirigió a su dormitorio para encerrarse con llave y llorar hasta quedar completamente exhausta. Al levantarse esa mañana, se dijo que debía ser valerosa. La vida debía continuar. Aun aquellos que tenían el corazón destrozado encontraban siempre algo con que llenar su existencia a medida que pasaban los años. Sin embargo, se preguntó cómo podría vivir solo con sus recuerdos. No era solo que echara de menos al duque. La agonía de su amor era tan intensa que no podía siquiera pensar en él sin que la invadieran los deseos de llorar de nuevo. Además, extrañaba a Aline. Había aprendido a amar a la niña. Le había causado un intenso placer verla cambiar de actitud, guiarla, enseñarla y comprobar rápidamente los resultados de sus esfuerzos. Aline era digna hija del duque. Tenía su misma determinación y también mucho de su encanto y de su generosidad. Había demostrado también que era capaz de comprender las dificultades
y los problemas de otras personas y, si se la sabía guiar adecuadamente desde su niñez, se convertiría, de seguro, en una mujer de gran carácter. Pero la enseñarían en forma correcta. Era una tortura adicional pensar que una nueva institutriz pudiera destruir el fruto de todos sus esfuerzos, pensó Marisa. Recordó que, al menos, había logrado conquistar para la niña el cariño de su padre. La puerta se abrió tras ella y el viejo Bates, que debía haberse jubilado años atrás, entró arrastrando los pies. «Vine a preguntarle qué desea almorzar, milady», dijo con voz cascada. «No deseo nada», contestó Marisa. «Vamos, milady, no diga eso», murmuró Bates, con la familiaridad de un viejo sirviente. «La señora Bates y yo estamos muy preocupados por usted. Es la verdad. No comió nada anoche y dejó el desayuno intacto. La señora Bates le preparó todo con tanta ilusión». «Lo sé, Bates, y por favor, dale las gracias. Lo siento, pero no tengo hambre». «¿No estará enferma de algo, milady?» «No, estoy bien, solo un poco cansada». «Se ve tan cansada que creo que una ráfaga de viento la tiraría al suelo». La señora Bates estaba pensando en preparar una tarta de pastor para almorzar. Era un platillo que a su señoría, su difunto padre, que Dios tenga en la gloria, le encantaba, como bien sabe. «Me parece una buena idea, y trataré de comer un poco. Iré a decírselo a la señora Bates, se pondrá muy contenta». El viejo se disponía a marcharse, cuando Marisa le preguntó: «¿Qué planes existen acerca de la casa Bates? Ignoro qué ha decidido hacer mi tío. Tengo entendido que su señoría piensa decorar la casa, y he oído decir, milady, que los trabajadores vendrán la semana próxima, pero no he sabido más detalles. Esto lo supe por una carta que su tío le escribió al nuevo administrador de la propiedad». «¿Hay un nuevo administrador?» «Sí, milady. Se instaló en la granja Combe hace una semana. Es hombre muy amable, y espero que haga algunas mejoras. Se necesitan muchas». «Es verdad», reconoció Marisa. «¿Y qué va a hacer de ustedes, Bates? Su señoría nos ha ofrecido una casita en el pueblo, milady. Estamos ya ansiosos de retirarnos. Tenemos 49 años de servicio. La señora Bates y yo nos estamos poniendo viejos, es la verdad». «Te voy a echar de menos, Bates», dijo Marisa. «Esta casa no será lo mismo sin ustedes aquí». «¿Vivirá aquí, milady?» Marisa movió la cabeza. «No, planeo visitar esta tarde a la señorita Mitfield. Espero quedarme algún tiempo con ella hasta que decida qué hacer». «Ah, estoy seguro, milady, de que la señorita Mitfield se alegrará de verla. Vino a buscarlo unos días después de que usted se marchó a Londres». «¿De verdad? Cuánto siento no haberla visto antes». «Ella también sintió mucho no encontrarla, milady. Tengo la impresión de que la señorita Mitfield se siente muy sola. Pero estaba tan ansiosa de retirarse. No lo hizo porque estuviera vieja. Aún ahora debe tener menos de 60 años. Pero aseguró, al marcharse de aquí, que no quería enseñar más». «La gente suele decir cosas así, milady», dijo Bates con la sabiduría de la edad avanzada. «Pero cuando encuentran que no tienen nada que hacer, el retiro se les hace muy duro, porque el tiempo pasa muy lentamente. No sería lo mismo si la señorita Mitfield estuviera enferma, pero está llena de vida. Sospecho que ahora está pensando en tomar alumnos otra vez, si es que alguien necesita instrucción en Littlemeads. No se sentirá tan sola cuando yo esté con ella». «No, por supuesto que no», dijo Bates con convicción. «La señorita Mitfield la quiere a usted muchísimo, milady, a tal extremo que siempre he pensado, y la señora Bates está de acuerdo conmigo, que si renunció a enseñar fue porque no soportaba la idea de que otra criatura que no fuera usted ocupara su lugar». «No puedo creer eso», dijo Marisa sonriendo. «Fue una lástima, milady, que no hubiera más chiquillos en la familia, para que ella hubiera seguido aquí, cuando usted creció y ya no necesitaba lecciones». «Esto es algo que he lamentado toda mi vida», suspiró Marisa.
Fui una niña demasiado solitaria. Es cierto, milady, con su señoría que en paz descanse, negándose a hacer y recibir visitas. No resultaba una vida muy normal para una jovencita. No, probablemente no, dijo Marisa. Se volvió hacia el fuego. ¿Puede estar segura, milady, de que la señorita Midfield la recibirá con los brazos abiertos?, continuó diciendo Bates. Y ahora, si milady me lo permite, quisiera ir a decirle a la señora Bates que aceptará un pedazo de tarta de pastor. Siempre ha sido uno de los platillos que mejor hace. El anciano salió de la habitación arrastrando los pies y Marisa se sentó a contemplar el fuego. Iría a ver a la señorita Midfield, decidió. Viviría con ella y trataría de encontrar una forma de ganarse la vida. Cualquier cosa, se dijo, cualquier cosa, menos escribir. Algunos minutos más tarde, la puerta se abrió a su espalda y escuchó a Bates decir: «Un caballero desea verla, milady». Marisa pensó que debía ser el nuevo administrador y, temerosa de que hubiera algunas lágrimas en sus mejillas, extrajo el pañuelo rápidamente del cinturón de su vestido y se secó los ojos. Se volvió lentamente, con la esperanza de que el recién llegado no lo hubiera notado, y se quedó repentinamente petrificada. Era el duque quien se encontraba de pie frente a ella. En el marco de aquella habitación le pareció extraordinariamente alto y fornido. Vestía en forma convencional, con un traje oscuro que ella no le conocía, y por un momento de intenso pánico, Marisa pensó que no podía hablar con él, que debía correr y esconderse. Pero su orgullo acudió al rescate y, armándose de valor, levantó la barbilla y se encaró a él. «¿Qué hace usted aquí?», empezó a decir, y de pronto la invadió una terrible sospecha. «Aline». «Aline está bien», contestó el duque con aire tranquilizador, y vio cómo el temor desaparecía de los ojos de ella. «Me pidió que la llevara de regreso a Box». Por un momento Marisa lo miró y después le volvió la espalda. «No», pronunció aquella palabra con más énfasis del que hubiera deseado, y su voz retumbó en todo el estudio. «Ayer en la mañana, cuando descubrimos que usted se había ido», continuó el duque, «Aline me dijo: «Te quiero mucho, papá, pero este lugar está muy vacío sin la señorita Mitton. ¿No puedes hacer que vuelva con nosotros?». El duque se había acercado un poco a Marisa, y ella instintivamente, temerosa de su cercanía, se alejó del fuego hacia su escritorio, que se encontraba entre las dos ventanas. «Es imposible», dijo con voz ahogada. «¿Por qué?», preguntó el duque, y después de una pausa añadió: «¿Por qué huyó? Usted me pidió que me fuera. Lo dije en un momento de furia, y usted sabía que no era cierto. Creí que lo habría olvidado todo, después de lo que sucedió al otro día, cuando salvó a Aline». Marisa no respondió. Había apoyado una mano en el escritorio y miraba distraídamente el secante que se encontraba sobre la mesa. «¿No puede olvidar todas nuestras diferencias y volver al castillo?», preguntó el duque. «La necesitamos desesperadamente, Aline y yo». La bondad que se advertía en su voz era más difícil de resistir que su ira. Marisa inclinó la cabeza y una lágrima rodó incontrolablemente por su mejilla. «¿Por qué está llorando?». «No estoy llorando», contestó ella, casi con ferocidad, pero las lágrimas seguían asomando a sus ojos. «Mírame, Marisa», dijo el duque, y ella no se dio cuenta de que había empezado a tutearla. «Si no estás llorando», continuó al ver que ella no se movía, «quiero que me mires». «No puedo», murmuró ella. «¿Por qué? ¿Por qué no quieres volver a Box? Sabes bien cuánto te necesitamos». «No, no», exclamó Marisa con voz angustiada. «Dime la razón», suplicó el duque. Estaba de pie a sus espaldas, y Marisa pudo percibir su cercanía. Ella temblaba y las lágrimas pugnaban por salir de sus ojos, cuando, con repentino esfuerzo, le dijo la verdad. «Me siento tan avergonzada», tartamudeó.
Sintió las manos de él sobre sus hombros, y cuando la hizo volverse cerró los ojos. Corría el llanto por sus pálidas mejillas, y le temblaba la boca, y de pronto, sin saber cómo, había escondido la cabeza en el hombro del duque, y él le besaba el cabello. —¿Me perdonarás todas las cosas injustas y crueles que te dije? —preguntó el duque con voz grave. No sabía entonces, Marisa, lo que le había sucedido a tu padre, ni la clase de vida que habías llevado aquí. Me enfurecía que una joven tan hermosa como tú pudiera estar involucrada en algo tan desagradable. Quemé el libro, dijo Marisa sollozando, pero usted tenía razón. Yo era una calumniadora, una coleccionadora de lodo, una persona despreciable. Me siento tan humillada. Mi amor, olvídalo, suplicó el duque. Quiero que sepas que te amo desde el primer momento en que te vi. Marisa se quedó inmóvil. Todo, hasta ese momento, le había parecido un sueño, pero ahora se decía que ello era realidad. Él le estaba diciendo esas palabras que ella pensó no llegar a escuchar jamás. ¿Es cierto?, preguntó en un murmullo. Es la verdad absoluta. Muy gentilmente, él la tomó de la barbilla y la obligó a levantar el rostro hacia él. La humedad de las lágrimas temblaba aún en las largas pestañas de Marisa, y sus ojos, que se veían muy grandes en su rostro diminuto, lo miraron interrogantes. Como si él comprendiera, dijo suavemente: «Te amo». Sus labios lentamente se posaron en los de ella. La besó dulcemente, como si temiera lastimarla, pero un instante después su boca se hizo exigente, posesiva, haciéndola temblar entre sus brazos y entregarle el alma entera. La habitación pareció dar vueltas en torno a ellos y el mundo desapareció para los dos. Ya no había más horrores, ni más problemas ni infelicidad. La tierra era un sitio mágico, donde se encontraban solos y juntos, un hombre y una mujer que, después de cruzar por aguas turbulentas, se encontraban mutuamente. «Dios mío, cómo te quiero», exclamó el duque con voz ronca. Llevó a Marisa hacia el sofá, frente al fuego, abrazándola aún, como si tuviera miedo de perderla. «¿Es esto realmente cierto?», preguntó ella. «Eso es lo que me pregunto también. Si supieras lo desesperado que me sentí cuando descubrí que te habías ido y no sabía cómo encontrarte. Tenía que marcharme. Creí que me despreciabas». «¿Cómo pudiste creer algo tan tonto? He pensado en ti a todas horas. Te he deseado y te he amado desde que te encontré con mi hija, disparándole a un faisán fuera de temporada, pero me mirabas con tanto desprecio y no podía comprender por qué. Me obligué a odiarte antes de llegar a Vox, pero después, cuando te vi, ¿qué sucedió entonces? Traté de odiarte aún más, sin conseguirlo. Creo que te amé desde el principio, pero ignoraba que aquello era amor». Los labios de él atraparon de nuevo los de ella, silenciándola. Luego, con la cabeza apoyada en el hombro de él, Marisa preguntó: «¿Cómo supiste mi paradero? Mi única esperanza de localizarte era a través de Lady Barrington, quien te había recomendado. Logré verla ayer por la tarde, pero había salido y no regresó a casa hasta las 5. De lo contrario, habría venido a buscarte ayer mismo. Desde luego, no imaginé que ella era tu tía». «¿Y ella te reveló mi verdadera identidad?» «Mintió en forma muy convincente al principio», contestó el duque sonriendo. «Estaba muy asustada por el libro que te proponías escribir». «Lo siento mucho», murmuró Marisa, y volvió a apoyar el rostro contra el hombro del duque. «Puedo asegurarte que a Lady Barrington le agradará saber que sus temores eran infundados, pero estaba tan temerosa que, por largo rato, insistió en que no sabía nada de ti ni de tu paradero». «¿Cómo la convenciste?» «Le dije que quería encontrar a la señorita Mitton porque pensaba convertirla en mi esposa». «¿Le dijiste qué?» «Tienes que casarte conmigo, mi amor.
no puedo vivir sin ti». Los brazos del duque la rodearon y le dijo con una expresión traviesa en los ojos: «Si me rechazas, puedo sugerirte que te estás portando en estos momentos en forma poco adecuada para una institutriz». Marisa lanzó una pequeña carcajada que se convirtió en sollozo. «Pero no puedes», dijo. «No querrás casarte conmigo sabiendo lo que pienso del mundo social, del cual no sabes nada, solo los escándalos sórdidos con los que tu padre te llenó la cabeza. Kitty Barrington me dijo lo fanático que él era, y puedo comprenderlo, si tu madre era tan hermosa como tú». «Yo no soy hermosa como ella», protestó Marisa. «No puedo creer que ninguna mujer pueda haber sido más hermosa que tú, pero comprendo cómo debe haberse sentido tu padre cuando la perdió». Estrechó a Marisa con más fuerza entre sus brazos y agregó: «No te perderé otra vez, preciosa mía. Si pudieras saber lo desesperado que me sentí cuando me dirigía a Londres y cuando escuché decir a tu tía que ignoraba tu paradero. ¿Y qué sentiste cuando ella te dijo al fin la verdad? ¿Realmente quieres que te lo diga? Cariño, creo que te das cuenta de que eres la mujer que he estado buscando toda mi vida. La mujer hecha para mí, la otra mitad de mí mismo. Nos hemos encontrado y Dios sabe que estoy tan agradecido que me resulta difícil expresarlo con palabras». Cuando advirtió la mirada radiante de felicidad de Marisa, él empezó a besarla de nuevo. La besó con besos apasionados, profundos, exigentes. El corazón de Marisa saltó y una llama interior que comenzó a arder en su pecho pareció reflejar el fuego en los ojos de él, Los labios del duque recorrieron sus ojos, sus mejillas, su cuello, y a ella la invadió un escalofrío. «No, no», murmuró. «No, no. ¿Cuántos años tienes, mi amor?» «20, casi 21. «Oh, pequeñita», exclamó el duque. «Creí que tenías 24. Como me dijo la señorita Wickham, estaba locamente celoso de todos los hombres que debían haberte amado en el pasado, que tal vez te besaron. Nadie me ha besado más que tú. Eres todavía una niña inocente. Tengo mucho que enseñarte, preciosa mía. Tienes que aprender muchas cosas acerca del amor. Dijiste cuando hablamos largamente por primera vez que había cosas que podíamos enseñarnos mutuamente. En aquella ocasión, en el estudio, pensé que eras la criatura más maravillosa que había visto en mi vida.